Soy Julia Morandera Arrizabalaga y este proyecto, que por fin llegamos a una etapa más o menos concluida, lo iniciamos hace aproximadamente unos 8 años. Y hace 8 años yo era parte también de un equipo que, en discusión con la Fundación Caras, empezamos a pensar cómo podíamos declinar y poner en marcha el proyecto. Y en esas conversaciones, Javier Pérez Iglesias, director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, se acercó hacia mí con una voluntad de querer participar, o sea, movido de alguna manera por la posibilidad, ¿no?, que encerraba la promesa de un proyecto que todavía no estaba del todo ni concretado ni definido, y tampoco ni siquiera de su parte venía con una demanda o con una pregunta, con una cuestión, con un malestar concretado de ninguna manera, pero sí con una voluntad, como con una suerte como de certidumbre amorfa, ¿no?, de que esto podía ser un marco en el que desarrollar un proyecto para intervenir la biblioteca. ¿De qué manera? De muchas. Al principio, cuando empezamos las conversaciones con Javier, hasta que empezamos a determinar que esto podía llegar a ser como un proyecto en el que colaborar en el marco de Concomitentes, las cuestiones que se pusieron sobre la mesa eran múltiples y variadas. Iban desde repensar de una manera abierta y no tan rígida ni disciplinaria las formas de catalogación y ordenación de la biblioteca, no solamente de los libros, pero también del espacio. Había mucho trabajo, es decir, en torno a repensar de una manera más amable, suavizar como un poco los contornos tanto del espacio, pero sobre todo del uso del espacio de la biblioteca, el mobiliario, las luces. Es decir, había muchas cuestiones sobre la mesa que venían del orden de lo estructural. Pero sobre ello volaba todo el rato una cuestión de, bueno, en el fondo, ¿qué quiere decir hacer biblioteca? Porque en el fondo también todas estas preguntas sobre la estructura lo que hacían es desvelarnos o de alguna manera reorientarnos, ¿no?, hacia pensar realmente cuál es el corazón de la actividad, de la forma en la que se ocupa y la forma en la que se hace biblioteca. Y ahí es un poco cuando empezamos de una manera también ya más sedimentada, y sobre todo a partir de diferentes metodologías y procesos de mediación, a elaborar el proyecto de la concomitancia. Realmente, cuando empezamos un poco como a trabajar, es decir, como a desilvanar cuáles eran las cuestiones que estaban un poco latiendo, ¿no?, en el proceso de imaginar una concomitancia en esta biblioteca, empezamos también con un programa de charlas, de visitas. Por ejemplo, vino Michelle Petit, que es bibliotecaria y que es una persona que ha escrito y ha pensado bastante sobre las bibliotecas. Pusimos en marcha un grupo de discusión, de encuentro y de trabajo en torno al hacer bibliotecario, que llamamos Ranganathan, en honor al padre de la biblioteconomía moderna, que es indio, que se llama Ranganathan, y que estableció 5 principios por los cuales todavía las bibliotecas se rigen. Pero sobre todo yo creo que también hubo un momento clave de distilación de todas aquellas preguntas, que fue la intervención de Sagrado Nova, que intervino en el proceso en tanto que facilitador o diseñador de servicios para establecer con nosotras toda una serie de talleres, de discusiones durante alrededor de un mes, que sí que nos permitieron, digamos, como atacar un poco el núcleo de la pregunta, ¿no? Y ahí es cuando nos dimos de la pregunta, que era una pregunta de, bueno, ¿qué está pasando aquí o qué estamos intentando poner en palabras o articular de alguna manera a través de todos estos señalamientos de que hay una cuestión que no funciona, hay una problemática aquí encasquillada? Es decir, como a partir de un análisis, pero sobre todo también de una mirada como transversal de gente que usa la biblioteca, que es parte del equipo de la biblioteca, pero también que pasa por aquí o que trabaja en otras bibliotecas, nos dimos cuenta que el mapa, ¿no?, de lo que queríamos tratar en el cruce de todas esas cuestiones que estaban en este mapa, se ponía un poco más de relevancia esta idea de que lo que importaba era no tanto intervenir la biblioteca para mejorarla, es decir, no tener una óptica de corrección, sino más bien una óptica de señalar lo que ya pasaba de una manera tácita, de una manera como diaria, de una manera casi que en un hacer cotidiano, ¿no?, y
dejar, digamos, o intervenir el esqueleto y el cuerpo de la biblioteca con un rastro de ello. Más que, digamos, un encargo como concreto de hay que hacer esto o hay que intervenir aquí, era una invitación a repensar un poco cómo celebrar ese espíritu bibliotecario que aquí es realmente lo que hace y lo que rehace este espacio y sí, es que más que espacio, o sea, este lugar entendido más allá de un servicio universitario, de entenderlo como un lugar de encuentro entre personas, pero no solamente personas, pero también personas con libros, con ideas, es decir, cómo hay una cuestión de un deseo que tiene que ver por una parte con el conocimiento, que tiene que ver con otra parte con la socialidad, ¿no? Que ese deseo en torno al conocimiento genera, pero también de habitar, hacer y reivindicar lo que es radicalmente público, como una facultad en la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Y como este espacio merece también de alguna manera ser tatuado con esa idea. Entonces, cuando eso sucede, yo creo que en conversación con Javi, con todo el grupo de Ranganathan, queda muy claro que hay diferentes cuestiones que tienen que estar presentes en la obra del artista con el que trabajáramos. Una de ellas era la relación con el lenguaje. Es decir, cómo utilizar el lenguaje de una manera expandida y abierta como una forma también de imprimir, de registrar, de inscribir todas estas cuestiones y conversaciones que habíamos tenido, pero sobre todo también que están un poco como en la base del encargo. Había otra cuestión también de trabajar o que la práctica incluyera formas de incidencia o sí, de trabajo, digamos, en lo público. Entonces, es verdad que también el lenguaje de la escultura nos parecía que era un lenguaje importante, y ese fue un segundo criterio. Y un tercer criterio era una experiencia de mediación, sobre todo como cultural, social, estructural, a través de diferentes proyectos. Y un cuarto fue el idioma castellano. Es decir, la posibilidad de no tener que pasar por formas de traducción para facilitar ese intercambio. Y con todo esto, pues propuse a Iván Argote. Iván Argote es un artista cuya práctica precisamente como despliega estos 4 factores de una manera también muy singular. Es un artista que ha trabajado en diferentes contextos en el que la mediación, intermediación cultural, social ha estado presente, ¿no? Pienso por ejemplo en la Bienal de Arte Público de Douala en el Congo. O pienso también cómo utiliza como la escultura realmente como una forma de intervenir un tejido que es un espacio construido, pero también es un tejido social, cómo sabe también de alguna manera conjugar el contexto donde se insertan sus esculturas. Además, justo también cuando contactamos con él, que yo creo que fue en 2019, si mal no recuerdo, él acababa justo también de realizar diferentes proyectos en 2 instituciones universitarias francesas. La activación de la pieza, mesas piel, mesas que hablan, mesas que tatúan, creo que el título es largo porque es una idea como de pensarlo como una declinación y como un ensayo, como algo que se va activando, que se va ensayando según el uso. Son mesas que están intervenidas, que están grabadas, que están tatuadas y que también a su vez tatúan, imprimen y hacen circular la palabra que en ellas está inscrita. Por eso para nosotros, evidentemente la activación siempre partía de utilizar las mesas no solamente como mesas, sino como plancha o matriz, ¿no? Silográfica para imprimir diferentes pósters y carteles. Y lo que queremos proponer es como que esa idea, ¿no? De gesto bibliotecario o de gesto de la mesa no sea exclusivamente en un día, no responda como al formato habitual de una inauguración, ¿no? De algo que se inaugura y ya, sino como que cada año nos convoque aquí para, a través de la impresión de una nueva mesa, podamos volver a reunirnos, volver a celebrar, volver a circular. Creo que hay algo muy importante en esta idea
de circulación, ¿no? Creo que hay una cuestión de las políticas de cómo circulan pues, las imágenes, los pósters o el material impreso, que precisamente en este proyecto es clave. Siempre, es decir, cuando nos debatíamos en cómo podíamos, de hecho, ¿no? Cómo acoger como esta cuestión intangible de cómo se habita la biblioteca y cómo se usa y qué es lo que se activa y pasa aquí, la cuestión de la palabra que circula, la palabra que se rumorea, la que se cuchichea, la que se trasiega y la que se trafica, siempre estaba bastante como en el corazón. De hecho, las mesas están grabadas a través de una serie de mensajes que recogimos en una convocatoria abierta durante una serie de semanas y que de alguna manera y de manera anónima están todo el rato comunicando, hablando y gritando esas frases que llevan ahí escritas, ¿no? Cuando recogimos todas las frases y mensajes que recibimos a partir de la convocatoria abierta, hicimos una edición en 3 niveles. Hay un primer nivel que es, digamos, el nivel más editado, en el que hay una selección de diferentes palabras, ¿no?, que ocupan de alguna manera la tipografía también más grande de la mesa, entonces están como una suerte de primera superficie. Luego hay otro nivel que es intermesa, es decir, que va pasando, y no es palabras, sino son diferentes trazos gráficos, que muchos de ellos son también elementos como gráficos de escritura, que van pasando de mesa a mesa. Y luego hay un tercer nivel que es todas las frases, todo aquello que se recogió sin distinción. Aunque en un primer momento y cuando anunciamos la convocatoria planteamos que íbamos a hacer una edición y que se seleccionarían unas frases para hacer una composición, en el último momento decidimos también abrazar lo radicalmente plural que había sido la convocatoria e incluir todo lo que se propuso. Y entonces eso está en un tercer nivel, que está en una escala, o sea, en un tamaño tipográfico menor, pero que recorre también con una suerte de bajo fondo pues todas las mesas. También hay una cuestión muy relacionada con la mirada, que es como el hecho que en un momento, o sea, planteamos la intervención como el grabado de las mesas, pero luego también hubo un segundo momento en el que decidimos bajar el techo haciendo unas placas de metacrilato brillante que son un espejo, porque las mesas, para que por un lado se pudieran leer las mesas directamente, porque al estar impresas están en negativo, pero sobre todo porque también la biblioteca como ese espacio de encuentros, de cruces, de ligue, estaba muy pensado en esa idea como que explote la mirada en una suerte como de reflector miriádico. Y de ahí que esta idea como de la activación pues pase por una parte en esa impresión, pero por otra parte también en tener siempre un elemento performativo que abra todas esas cuestiones de otra manera. La primera mesa que hemos activado es la primera mesa de la serie, porque sí que es verdad que las mesas de manera conjunta y contigua generan generan 3 niveles diferentes de lectura que están en 3 tamaños. Y la primera, que tiene escrito de manera prominente Biblioteca Travesti, va acompañada de una activación performance, una performance duracional que empezó por la mañana y que se concluyó con el fin de la activación, de Doris Marina Electro, Jaime Conde Salazar, que tiene una práctica travesti escultural, como Doris Marina Electro, que consiste en hacer diferentes figuras. En este caso ha hecho una figura de un libro de la biblioteca, y en un momento también de toda esa activación, que como digo, ¿no?, está ahí, la cuestión de la temporalidad, de alargar la temporalidad es bastante clave, no solamente para la activación o para pensar también las vidas del proyecto, pero también ha sido clave, ¿no?, en el proceso de mediación de esta concomitancia. Y en mitad de esa activación pues, hubo una conversación entre Doris Marina Electro y Javier Pérez Iglesias sobre la pieza, o sea, es decir, cómo partir de lo singular de la escultura y de la figura que estaba generando Jaime para abrirlo a toda esa cosmovisión y ecosistema de la biblioteca.